Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, este es su programa Hablan los Doctores por su canal Teleradio América. Cada mañana a las 6 de la mañana una propuesta de salud, de temas sociales, de todo el palpitar, tanto nacional como internacional. Llegó el viernes, Eladio Hernández, amigos televidentes, llega el fin de semana. Hoy es viernes 18, ¿no? Así es. Viernes 18 de septiembre del año 2015. Y en el día de hoy, Eladio Hernández, amigos televidentes, vemos la situación que pasa Chile. Vemos que Chile pues se estremeció con otro terremoto de 8.4 en la escala de Richter. Como el anterior fue 8.7. Sí, pero fíjate lo interesante que es vivir en un país de orden, en un país dedicado al ser humano. Se contabilizan 8 muertos. Contabilizan 8 muertos, penoso, desafortunado, pero cuando vemos las estadísticas que hay en diferentes partes del mundo, el caso de Haití, el caso de países donde no tienen el orden, donde el ser humano no tiene la principalía, tú encuentras que la cantidad de desplazados, de familias sin hogar, en fin, es escandaloso. Y creo que la comunidad internacional, la República Dominicana, tiene que copiar, tiene que anotar de estos modelos de organización a nivel mundial. Otro aspecto que quisiéramos señalar en el día de hoy, Eladio, amigos televidentes, es sobre todo el tema de la inseguridad ciudadana. El tema, yo pienso, y es de manera muy reflexiva que quiero hacer este comentario, que lamentablemente en la República Dominicana las autoridades están de rodillas ante el crimen. Yo pienso que la Policía Nacional cambian un jefe, viene uno, se va el otro, y es un círculo vicioso donde no existen respuestas al problema de la delincuencia. Vemos el caso penoso de esta profesora en Cambita, en San Cristóbal, le quitan la motocicleta y la asesinan. La capacidad de asombro, el umbral de asombro, el tope de asombro de los dominicanos, antes, para que nos entendamos, quizás estaba en el techo, allá arriba. Ya hoy día, o al revés, quizás el asombro era pequeñito y con cualquier elemento, un asalto en la calle donde vivíamos, nosotros inmediatamente teníamos y reaccionábamos. Ya hoy día no tenemos capacidad de asombro, ya la capacidad de asombro prácticamente no existe. Vemos las noticias día a día como números. Vemos estos casos donde hay luto, porque aquí hay la muerte de una madre, de una esposa, de la profesora, óyeme, de un profesional que lleva día a día enseñanza. ¿Y cómo está esa comunidad? ¿Y cómo están esos niños? Y la capacidad de asombro del dominicano se ha ido prácticamente al caray. Bueno. Es una pena que nosotros iniciemos en el día de hoy el programa dando la crudeza, pero yo pienso que la República Dominicana tiene que hacer una reflexión y las autoridades tienen que levantarse porque da la impresión que están de rodillas. Buenos días, Mauri. Yo pienso que el problema de la delincuencia se ha convertido ya también en un problema de epidemia social. No, sin duda. Y como epidemia, como un elemento de salud
Sí, porque antes tú decías, no, mira, hay un caso aislado, un brote, hay un brote, no, apareció, se dio un asalto en Hondo Valle. Hechos aislados. Hechos aislados. Hoy día tú encuentras... Una frecuencia. Tú recuerdas la caricatura que pusimos hace unos meses aquí, donde aparecía unos asaltantes y luego aparecía la gente llevando la querella y los asaltantes tenían la misma fisonomía de los policías que tenían de frente. Entonces tenemos ya que esto ha cundido a todos los niveles, como diría Roberto Gómez Bolaño, el pánico. ¿Por qué? Porque ya lo que tenemos es una epidemia y las autoridades, no hay instancia, Tú vas a poner la querella de que te asaltaron y te dice la policía que no hay combustible, que no hay para trasladar. Yo pienso, Amaury, que nosotros, la ciudadanía, debe empoderarse de hacer que el orden pueda llegar, porque si no, el caos, el miedo, la percepción de que no va a pasar algo. Por ejemplo, cuando tú caminas y escuchas un motor alrededor tuyo, inmediatamente llega el pánico. Porque te van a asaltar, porque tú piensas que te van a asaltar. Si llega el pánico, tú estás caminando en la calle con pánico. Fíjate que es un problema de salud. Me dice un estudiante, Eladio, a mí, doctor, usted me disculpa, pero yo tengo que hablar con usted. Oiga bien, yo vivo en tal lugar y si yo salgo de mi casa antes de las 6:30, yo soy un hombre atracado. Usted me disculpa. Entonces, la ciudadanía tiene que empoderarse. Otros países lo han hecho. Empoderarse, hacer las caravanas del barrio, empoderarse, sacar a los delincuentes, que no son muchos. La percepción que tenemos es regularmente, Amaury, la percepción, y está en el plano psicológico, que la delincuencia es mucha gente, son un grupo reducido. Pero están escondidos y la población tiene miedo de las represalias. Mira lo que pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico nadie vio, nadie escuchó, nadie oyó. Se produce un asesinato a plena luz del día, por ejemplo. Se condena la sociedad. Óyeme, es una sociedad condenada. Sí, y nadie ve. Es una sociedad condenada. Nadie ve. ¿Tú sabes por qué? Porque el que debe ir a la corte, probablemente, no llega a la corte. Pero eso es terror. Bueno, es justamente romper el terror. Pero pero las autoridades... Mira, en la medida de que nosotros nos aislemos de las calles, en la medida de que nosotros podamos seguir repitiendo, después de las 6 no se puede salir, después de las 10 no se puede estar en la calle, hasta cuando la gente no se empodere y realmente pueda imponerse frente a ese grupo de 10 delincuentes que viven en el barrio. Pero que son los policías. Nosotros vamos... Pero que son los policías, Eladio. Oye, la instancia que nosotros necesitamos, es el llamado que permanentemente hacemos desde esta tribuna, es que, señores, las autoridades al más alto nivel están dobladas, no tienen propuesta para respuesta. Que tenemos que olvidarnos de eso, amor, no. Tenemos que olvidarnos de eso. Hay 34,000 policías nombrados que tú pagas, que yo pago. Y de esos 34,000, solo prestan servicio 17,000. Porque los demás están dándole servicio a nada queridas, que ver. Oye, amantes, a funcionarios. Entonces, finalmente yo pienso que la República Dominicana se merece vivir en un real Estado de Derecho. Y ese es finalmente el comentario que hacemos del tema de la ciudadanía, de la inseguridad social y cómo nuestra ciudadanía anda con pánico en las calles. Así es. En el día de hoy, el viernes, afortunadamente, pues tenemos el programa Premium de Hablan los Doctores, el programa estrella que cada mañana le llevamos a las 6 de la mañana, pero los viernes entonces traemos un invitado especial. Esta semana iniciamos con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, y habló de un tema sumamente interesante. Una investigación que hicieron acerca de cómo la prensa proyecta de manera de proporcionar los suicidios sin ninguna argumentación. Sobre todo, que los profesionales de la conducta pueden dar una opinión. Exacto. Entonces, esta semana, en un capítulo que tenemos abierto, porque iniciamos con
Ramón Eduardo la semana pasada que nos hablaba del cáncer de mama y un programa que debemos repetir en su momento. Así Pero es. hoy contamos con un urólogo, con el doctor Henry de los Santos. El doctor Henry de los Santos es cirujano, urólogo, es el médico de los hombres. Y es pero él me aclaraba profesor, y también de las mujeres. Sí, pero sobre todo es el médico de los hombres. Yo pienso que él va a aclarar esos asuntos, pero si al público le decimos que el doctor Henry de los Santos es el médico también de las mujeres, como que nos podemos confundir un poco, aunque él se va a encargar de aclarar esos asuntos. Y hoy viene a hablarnos, decía que el doctor Henry de los Santos es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de anatomía, profesor de urología, profesor de ya, aunque es sumamente joven, Henry debe andar 40 y poco por ahí, pero debe tener en la docencia más de 20 años en la universidad como monitor y luego. Pero hoy vamos a hablar entonces con el experto en patología oncológica, a los cánceres que sufrimos los hombres en el pene, en los testículos, en la próstata. Muy buenos días, doctor Henry de los Santos. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes. Gracias por invitarme a su programa. Y yo quisiera comenzar aclarando que sí, los urólogos también vemos mujeres. También las ven. Claro, lo que pasa es que la vemos por razones diferentes. ¿Pero quién es el médico del hombre? Exacto, el médico del hombre, ¿quién es? Bueno, el médico del hombre popularmente es el urólogo, porque evalúa sus genitales. Yo fui a esa clase, Eladio, lo que pasa... Pero yo quiero entonces preguntarle, doctor, ¿qué es un urólogo? Bueno, un urólogo es un médico que hace una especialidad y que básicamente se encarga de darle, de manejar las enfermedades genitourinarias del hombre. Y en el caso de las mujeres, pues tratamos el aparato urinario desde el riñón hasta la vejiga y la uretra, que es el conducto por donde orinan las mujeres. Lo que no tratamos son los genitales de la mujer, a menos que una patología urinaria esté afectando la salud de los genitales. Entonces, doctor, la urología atiende las enfermedades que tienen que ver con el aparato genitourinario del hombre, esencialmente, y la parte urinaria de la mujer. Entonces, eso tiene que ver, entonces, Eladio, amigos televidentes, con que el riñón, las piezas, los tubos que sacan la orina del riñón, la vejiga, y por donde sale finalmente hacia el exterior, todo eso, y los genitales, el pene, los testículos, la próstata, todas esas estructuras las maneja el urólogo. Ese es el campo de acción, es lo que usted nos ha dicho. Así es correcto. El urólogo, básicamente, en el caso del hombre, maneja los genitales también. En el caso de la mujer, no maneja las enfermedades genitales porque lo hace el ginecólogo, pero el urólogo realmente, junto con el nefrólogo que maneja la patología, parte de las patologías renales. Quizá la diferencia es que nosotros somos cirujanos y los nefrólogos son médicos clínicos. ¿En qué momento? Pero yo quería preguntarle, doctor, ¿en dónde, desde el punto de vista anatómico, empieza la parte de usted como urólogo de la mujer y en dónde empieza, dónde termina y cuál es la diferencia con el hombre? Bueno, las vías urinarias se extienden desde el riñón hasta la uretra, que es el conducto final por donde sale la orina. La diferencia es que la uretra, ese conducto final por donde sale la orina, en la mujer es cortito, pide unos 3 centímetros. O sea, donde sale el caño de la orina, eso se llama uretra. El caño de la orina se llama uretra. Y es cortito, mide unos 3 centímetros y termina junto con su vagina. En ¿Y el caso de los hombres no, porque los hombres tienen un pene y tienen una uretra bastante larga. Pero entonces en el caso de Napoleón, que tenía 2 centímetros el pene de Napoleón, la uretra de Napoleón era bien pequeña. Evidentemente que los hombres con pene grande van a tener uretra peniana, como se llama, la parte de la uretra que tenga el pene, mucho más grande que los que tienen un pene corto. Entonces la uretra va a depender en el hombre del tamaño del pene. En gran medida depende del tamaño del pene. ¿Y cuál es el canal entonces de expulsión del semen en el hombre? La uretra también. La uretra sirve para las dos cosas. Sirve para expulsar la orina
y para la salida del semen. Solo que el semen y la orina vienen de lugares diferentes. La orina viene del riñón. Ajá. El semen es una combinación de fluidos que vienen de la próstata, de las vesículas seminales y del testículo, que aporta a las células que salen en el semen. El semen es total, contiene los fluidos prostáticos, los fluidos... El semen para algunos televidentes es el líquido lechoso que en el momento ya final del acto sexual, el hombre lo que eyaculamos. Eyacula, exactamente. ¿En qué momento, doctor? ¿Dónde comienza el urólogo? ¿Dónde termina el nefrólogo? Porque usted nos ha dicho que el riñón, las enfermedades del riñón, pues la maneja el urólogo, pero también la maneja el nefrólogo. Entonces son médicos que son como hermanos, son primos. ¿Dónde comienza uno y dónde termina el otro? Mira, comienza con la formación. El nefrólogo es un internista de formación. Los urólogos tenemos una base de cirujanos, nos formamos más como cirujanos generales. Porque tú eres cirujano, urólogo. Los urólogos sí hacemos, eso es lo que hacemos los urólogos realmente. Operar las vías genitourinarias. Trabajamos, sí, nosotros somos los que hacemos la cirugía. Ellos, por ponerlo más claro, ellos manejan las insuficiencias renales, la diálisis, los problemas funcionales y muchas enfermedades del riñón. A nosotros nos toca operar los tumores, trabajar con los cálculos, con los problemas congénitos de las vías urinarias. Los cálculos son los traumas, las piedras en los riñones. Exacto. Entonces, vamos a ver, doctor. La semana pasada nosotros conversábamos con un oncólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Oncología, con el doctor Pérez Martínez. Hoy tenemos la presencia de usted como urólogo. Nosotros quisiéramos saber, ¿el hombre tiene cáncer en la vía urinaria? ¿Cuáles son esos cánceres? ¿Cuáles son esos cánceres que atacan al hombre en la vía urinaria y en la vía genital? Háblenos de eso, queremos entonces enfocar. Quizá complementando un poco más, Amaury, tu pregunta, ¿cuáles son, antes de llegar a esa consecuencia final, las principales enfermedades que encontramos en esto, lo que usted hace en urología? Bueno, mira, nosotros podemos encontrar enfermedades urológicas diversas que van desde el riñón, las vías urinarias, incluyendo la vejiga, los conductos que llevan la orina del riñón a la vejiga, el conducto final de la orina, y tenemos lo que llamamos glándulas que son anexas a las vías urinarias, como la próstata, las vesículas seminales. Entonces, la cantidad de situaciones que encontramos van desde enfermedades infecciosas, la formación de piedras en las vías urinarias, hasta los tumores que pueden afectar en orden de frecuencia la próstata, pueden afectar el riñón, la vejiga, los testículos, el pene, en cualquier parte del tracto genitourinario, desde las vías urinarias hasta los genitales, pueden haber enfermedades tumorales malignas y no malignas, enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades que afectan hasta la piel de los genitales. ¿Existe un signo, existe un síntoma que padece, que siente el paciente, que expresa, que pudiera resumir la mayoría de las enfermedades que trata el urólogo? Bueno, yo pienso que la mayoría de las enfermedades que ve el urólogo las ve porque de algún modo los pacientes tienen alteraciones en su patrón de orina o sienten dolor o sangran por las vías urinarias. O como en el caso de los genitales externos, a veces tienen alguna masita palpable o una ulcerita. Cualquier situación que esté anormal hace que los pacientes tengan que asistir al urólogo. ¿Podríamos entonces, de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a la respuesta que acabamos de hacer y que usted ha dado, doctor, decir que cualquier alteración que tiene el hombre o la mujer por el caño donde sale la orina, cualquier característica anómala que tenga a través de ese conducto, es una patología donde el urólogo debe ser el médico, el facultativo? De entrada sí, porque aunque nosotros compartimos
con otras especialidades, las vías urinarias son de manejo del urólogo. Todo lo que cambia el patrón de orina o que hace que por las vías urinarias salga cualquier cosa que no sea orina o orina con características diferentes a lo normal, eso es suficiente. Dame un ejemplo de una orina que no tenga la característica normal. Bueno, una orina que huela feo, por ejemplo, una orina que se vea oscura, turbia, ¿verdad? Turbia, es suficiente para que un paciente busque ayuda con un urólogo. ¿Y una orina muy amarilla? Una orina muy amarilla la vemos con frecuencia cuando los pacientes no toman líquido suficiente. Cuando tienen la orina muy concentrada, cuando tienen la orina infectada, suele verse muy amarilla, o con la ingesta de medicamentos, con frecuencia se puede ver la orina muy amarilla. Doctor, usted nos hablaba, porque hablar de urología, hablar de las vías genitales y urinarias, en el caso del hombre y urinaria de la mujer, es un tema muy amplio, definitivamente que lo es. Ahora, quisiéramos nosotros aprovechar la presencia suya para que usted nos hable de la enfermedad oncológica, el cáncer en las vías genitourinarias. Háblenos de eso, por favor, porque entendemos que el cáncer es un capítulo de mucho interés. Solamente escuchamos hablar campañas, Eladio, amigos televidentes, del cáncer de mama, del cáncer de pulmón, pero el cáncer en las vías urinarias, cáncer de próstata, cáncer de pene, cáncer a nivel de los testículos, háblenos de eso. ¿Y qué tan frecuente en nuestra población, doctor? Bueno, miren, realmente el cáncer genitourinario del varón puede suceder a cualquier nivel. El más frecuente con muchos de los cánceres genitourinarios, el más frecuente de los cánceres que le dan a los hombres después de cierta edad es el cáncer de próstata. Y uno de los grandes motivos por lo que los hombres van al médico. Sin embargo, hay cánceres que pueden suceder en riñón, vejiga. Y un capítulo que yo quisiera que tratáramos hoy a menudo, porque quisiera que tratamos con menos frecuencia en los medios, es el cáncer de los genitales externos de los varones. Cuando hablamos de los genitales externos, nos referimos al cáncer de testículo, al cáncer de pene. Que si usted puede apreciar, lo puede ver. Sí, no, claro. Miren, con frecuencia los hombres van a hacerse evaluaciones de su próstata después que cumplen 40 años. Quisiéramos que lo hicieran de manera regular, pero la mayoría de los hombres todavía no se chequean la próstata con regularidad. ¿Usted quiere decir que hombres más jóvenes debieran hacerse el chequeo? No, realmente hombres de 40 años en adelante deben chequearse, y los que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata deben comenzar un seguimiento tan temprano como los 35 años. Sin embargo, la parte que quería tocar con relación a la edad es que no todos los cánceres de genitourinario, por ejemplo, suceden en personas de edad. ¿No? Podemos tener cáncer. El cáncer de testículo, por ejemplo, es un cáncer de hombres jóvenes. Y aquí ¿En qué rango de edad? Hombres jóvenes. Hombres jóvenes. La mayoría de los cánceres de testículo ocurren en hombres entre 18 y 35 años de edad. Cercano a los 30 años de edad, 30, 33 años, ocurren estadísticamente la mayoría de los cánceres. O sea, que estamos hablando que entre la segunda y la tercera década de vida, estamos hablando de son hombres, exacto, de gente muy, pero muy joven. Son hombres jóvenes. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones que da el cáncer de testículo, por ejemplo, el cáncer de pene, para circunscribirnos a esos dos? A esos dos, sí, mira. En el caso del cáncer de testículo, la mayoría de las veces los pacientes acuden al médico porque sienten una pelotita en el testículo. Una pelotita que con frecuencia es indolora, y como un hallazgo casual. ¿En qué parte? ¿La pelotita en qué parte? ¿En la bolsa? No. La bolsa contiene el testículo adentro. El testículo tiene alrededor un cordoncito que se llama epidídimo. Normalmente un hombre puede palpar esas dos cosas. Si usted palpa cualquier cosa más allá de ahí, es anormal. Es anormal, no significa que es cáncer, significa que es un motivo algo está pasando para recibir una evaluación. Entonces, eso significa, cuando regresemos de la pausa, tenemos que irnos
a una pausa comercial. Cuando regresemos de la pausa, el doctor nos ha dicho y ha dejado prácticamente que el hombre entonces también tiene que hacerse su autoexamen, según lo que usted ha dicho. Así es. Cuando regresemos de la pausa vamos a continuar hablando con el doctor Henry de los Santos, con un cirujano urólogo que trata las enfermedades genitourinarias en el hombre y en la mujer, la parte urinaria, y hablamos el tema de hoy, cáncer de los genitales externos, del pene y de los testículos. Ya volvemos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Estamos conversando con el doctor Henry de los Santos, quien es cirujano urólogo. Y él nos decía una cosa sumamente interesante e importante que no escuchamos en los medios de comunicación. Y te sorprendiste. Y me sorprendí. De que nosotros los hombres también, debemos hacernos el chequeo. Autoexamen para saber qué está pasando con nosotros también. Hablaba del testículo, doctor, antes de irnos a la pausa. Usted decía que el hombre... El hombre realmente... cualquier pelotita, no significa que no pueden doler, pero la mayoría de los cánceres de testículo temprano se palpan como una pelotita indolora en el testículo. No duele, solamente no duele. Se siente Hay la un masa. porcentaje que puede doler y el paciente pudiera encontrar simplemente que hay un aumento de tamaño del testículo, que siente molestias en el testículo o que siente que un testículo se le pone un poquito más grande que el otro. Normalmente podemos tener un testículo ligeramente más grande que el otro. Normalmente es así, los órganos simétricos, las mujeres tienen un seno más grande que el otro. Eso es frecuente, pero si usted palpa un crecimiento anormal de ese testículo, aunque usted no sienta otra cosa, es suficiente para ir al urólogo. ¿Qué otros síntomas dan el cáncer de testículo? Mira, aparte ya dijimos el tema de la masa, la bolita, que no duele. ¿Qué otros la síntomas? mayoría de las veces el cáncer de testículo temprano no da otros síntomas. Cuando uno ve otros síntomas, lo ve en un cáncer avanzado. Cuando uno ve otros síntomas, estamos hablando de que le pueden dar dolores en la espalda, la sensación de una masa abdominal, que puede tener crecimiento de las mamas, porque hay tipos de cánceres de testículo que pueden producir crecimiento de las mamas. La ginecomastia. En esos casos, sí, pero lo más frecuente es que sea por una masita indolora. Un hallazgo frecuente, por ejemplo, es que en el curso de una sonografía, por otro motivo, encontremos una masita en el testículo. Eso puede ser suficiente para recibir una evaluación. Miren, un detalle importante del cáncer de testículo es que tiene factores de riesgo asociados. Por ejemplo, ¿cuáles son esos factores de riesgo? El testículo no descendido, la llamada criptorquidia. Las mamás, los pediatras deben observar si el niño tiene el testículo en la bolsa. O sea, si tiene dos testículos. Exacto. Normalmente el testículo se forma en el abdomen y al final del embarazo baja la bolsa y ahí se sitúa. Ahí tiene o sea, el testículo está en la barriga. En la barriga, sí. Y baja al final del embarazo. Si por algún motivo no baja, las condiciones de temperatura del abdomen, que son mucho más altos, pues crean dos riesgos en el testículo. Estadísticamente pueden tener de 3 a 5 veces más frecuencia de cáncer en esos testículos que en el testículo normal. Y lo otro es que el aumento de temperatura en esos testículos los va a dañar, le va a crear un problema de fertilidad a largo plazo y el testículo no va a funcionar. Hay otras cuestiones generales, más allá de la criptorquidia, que pueden estar involucrados en esto, como el hábito de fumar,
incluso los pacientes de talla alta tienen frecuencia, son más frecuentes el cáncer de testículo en este tipo de situaciones, los que han tenido antecedentes familiares de tumores testiculares, los que han tenido algún tumorcito en el otro testículo y creen que se curó y le puede aparecer en el otro. O sea, hay una serie de pacientes que uno identifica como pacientes. ¿Se puede de riesgo. asociar, doctor Henry de los Santos, urólogo, que en el día de hoy nos distingue con su presencia, se puede asociar el cáncer de testículo a otros cánceres como el cáncer, aunque usted ha dicho que es cáncer de edades tempranas, pero se puede asociar con otros cánceres como el cáncer de próstata, como el cáncer de tubo digestivo? ¿Tiene alguna asociación o son primarios por lo general? La mayoría de las veces son tumores primarios. Cuando son pacientes de más edad, por ejemplo, pacientes de más de 50 años, es frecuente que sean tumores secundarios a un linfoma, secundarios a un melanoma, secundarios a tumores de otros sitios que también invaden el testículo. Cuando ustedes ven que un cáncer de próstata invade otras zonas, realmente es un cáncer muy agresivo que toca otras zonas. A menudo vemos linfomas, melanomas y tumores de otros lugares que pueden dar metástasis o tener tumores secundarios a testículos. Pero yo quiero regresarme, doctor, porque resulta interesante saber el problema de prevención en términos, ¿cómo se supone el hombre debe palparse sus genitales para saber si hay alguna alteración? ¿Hay algún procedimiento? Tú quieres hablar, ya Eladio está empezando a ver cómo él se hace el autoexamen testicular. Así es. Así es. ¿Hay algún procedimiento? Sí, algo hay un procedimiento. Lo ideal es que el hombre después de una ducha, si es tibia, mejor. Porque la bolsa responde a los eso no se oye, doctor, escúchenos. Un de agua tibia. Sí, pero eso no se oye como muy poco varonil. Un hombre con una ducha tibia. ¿Qué es eso? Tibia. Lo que pasa es que es una broma, no se preocupe, Sí, no, está bien. El testículo está contenido en la bolsa y la bolsa tiene un musculito que responde a los cambios de temperatura. Se pone pequeña cuando hace frío y cuelga cuando hace calor. Cuando la bolsa cuelga es mucho más fácil de examinar el testículo. Entonces, con una bolsa más colgante, los hombres pueden tomar su testículo entre sus pulgares, ¿ven? Entre los pulgares. Y palpar el testículo. Usted va a palpar el testículo y un cordoncito alrededor del testículo que se llama epidídimo. Usted no tiene que palpar nada duro, molesta un poquito, pero no tiene que producir gran dolor. Y si usted palpa una tercera pelotita, más allá de ese cordoncito y el testículo normal, usted tiene algo que no va dentro de la bolsa. Y en esos casos, entonces, obviamente, que lo atendible, lo entendible, después de escuchar en esta parte al doctor Henry de los Santos, cirujano, urólogo, pues yo pienso que es visitar al urólogo. Doctor, nos hablaba de los cánceres de pene, el cáncer de pene. Para muchos de nosotros, pues es algo, no parecería habitual, común, pero tenemos cáncer en el pene. ¿Es frecuente en nuestra población, doctor? No es frecuente, pero es un cáncer de un comportamiento mucho más agresivo que el cáncer del testículo. Para que ustedes Cuando habla de agresividad, ¿se refiere? Ustedes tengan una idea, la mayoría de los cánceres de testículo se van a curar completamente. Se van a curarlo porque el procedimiento quirúrgico que hacemos lo cura, o porque son cánceres que responden muy bien a la quimio y a la radioterapia. El cáncer de pene... Por suerte, ¿no? Sí, no. El trabajo está en diagnosticarlo a tiempo, pero la mayoría, aún haciendo metástasis, le va a ir bien. Y obviamente, Henry, amigo televidente, que el diagnóstico, aunque lo establece el urólogo, el médico, pero quien da la voz de alarma es el paciente. Claro. Con estas informaciones. O sea, usted se siente una masita ahí que antes no tenía o un testículo que empieza a crecer, usted es el que va donde el urólogo. ¿Cómo que tú debes hacerte el autoexamen? Bueno, se utiliza el dedo pulgar y entonces se va palpando suavemente el epidídimo con mucho cuidado, porque esa es la parte que cuando uno se golpea duele. Entonces hay que hacerlo con cuidado y hay dos elementos ahí que es lo que debemos encontrar, es lo que tú has dicho. Así es correcto.
Cáncer de pene. La verdad es que el cáncer de pene es un cáncer un poquito diferente. Los tipos celulares son diferentes. Es un cáncer lo que se llama epidermoide. Es un cáncer que a menudo lo vemos como una lesioncita, que puede ser una zona de enrojecimiento, una ulcerita, una verruga, una zona debajo de la piel que cubre la parte distal del pene, que se llama prepucio, que produce secreciones o que produce un sangradito. Cualquier situación de esa puede ser un cáncer de pene. Los cánceres de pene diagnosticados pues temprano, le va bien a los pacientes, por eso es que ante una lesioncita de ese tipo, usted tiene que acudir al médico. Normalmente nosotros para poder hacer diagnóstico en estos casos tenemos un solo recurso, aparte de la evaluación clínica, la posibilidad de hacer una biopsia. ¿De tomar un pedacito de esa lesión? A menudo no tomamos un pedacito así, como se dice, a menos que haya, tratamos si la lesión es pequeña de quitarla. Y entonces, cuando es más grande tenemos que quitarle un pedacito. Exacto. Porque no podemos quitar el pene en principio sin un diagnóstico definitivo. Cuando son muy evidentes que es un cáncer de pene invasivo, en muchos casos está indicado incluso hacerle un procedimiento de quirúrgico. extirpación. Sí, porque es que el cáncer de pene es un cáncer que invade con agresividad otras partes del pene, como la uretra, que es el conducto por donde orinamos, las estructuras eréctiles del pene, invade ganglios aquí en la ingle y se van hacia arriba. Forman entonces las llamadas secas de los campos. Sí, no, pero estas secas son diferentes porque son secas que crecen duras, que a veces se infectan y se tornan dolorosas y que cuando avanzan se producen unas úlceras profundas. Ahí en las regiones inguinales. De que el paciente tiene un cáncer avanzado y en esas etapas el paciente no se va a recuperar. ¿Cuáles son los hombres que son más vulnerables a padecer de cáncer de pene? Mira, ¿El cáncer de pene está asociado a algún estilo de vida, alguna práctica sexual de manera quizás licenciosa? ¿Está asociado con promiscuidad? Háblenos de esos factores de riesgo en el cáncer de pene, esencialmente. Mira, esa es una gran pregunta, porque hay dos cosas fundamentales, hay muchas, pero hay dos que son fundamentales. Una de ellas es la fimosis. La fimosis es los hombres que tienen el pene cerrado por la piel, por el prepucio, que no pueden retraer la piel hacia atrás y que se ven desde niños. Se generan procesos inflamatorios bajo la piel y si hay una razón fundamental para hacer circuncisiones en hombres, es prevenir un cáncer de pene. Prevenimos una gran cantidad de enfermedades, pero en los hombres circuncidados rara vez vemos un cáncer de pene. Okay. Entonces, la otra ¿Existe razón, cultura ya en la República Dominicana del hombre circuncidarse de manera ya... Eso ha mejorado mucho. Ha mejorado. ¿Qué significa eso, circuncidarse? Quitar, bueno, tenemos un experto aquí. El exceso de piel, la piel que cubre la parte distal del pene, glande. el glande, como se llama. Quitamos el exceso de piel. Con eso prevenimos no solamente cáncer de pene, sino enfermedades por hongos, enfermedades de transmisión sexual, porque cuando es un poquito estrecho se producen grietas, se irrita, y es muy común que los hombres se infecten por eso. Pero yo le decía que fuera de eso, ahora que hablamos mucho del virus del papiloma humano, hay cepas del virus del papiloma humano íntimamente asociadas o estadísticamente asociadas con el cáncer de pene, aunque no sepamos con claridad el mecanismo por el cual... O sea, que el papiloma virus, existe evidencia ya hoy día que algunas cepas del papiloma virus pueden producir, entonces estar asociado con cáncer de pene. Wow. Sí, miren, hasta 70 o 90% de los pacientes adultos que con cáncer de pene han tenido contacto con algunas cepas del virus del papiloma humano entre los serotipos 6, 11, 16, 18, que son las más frecuentemente encontradas en ese tipo de pacientes. Y la verdad, no son los únicos factores, evidentemente, que el hábito de fumar, los problemas de higiene, hay problemas culturales diversos. Pero doctor,
esta pregunta un poco difícil. ¿El sexo a través del ano produce este tipo de cáncer? Miren, el inicio temprano de la vida sexual. Estaba muy interesado tú. Las múltiples parejas sexuales, la promiscuidad, no el sexo anal per se, sino el hecho de tener promiscuidad, de iniciar la vida sexual temprano, de contaminaciones, todo eso sí, estadísticamente los hombres con ese estilo de vida tienen más frecuencia de cáncer de pene. Lógicamente, miren, estadísticamente el cáncer de pene está muy relacionado con la educación. En personas con educación que tienen hábitos de higiene, que se hacen es infrecuente el cáncer de pene. Yo estoy hablando de uno por 100.000 habitantes en Estados Unidos y en Europa, pero hay países donde, como Brasil y algunos países de Sudamérica, en comunidades indígenas, donde el cáncer de pene llega a ser hasta el 10 al 20% de los tumores genitales, y en África, a pesar de la agresividad. Estamos hablando de que eso no se circuncidan. Exacto. Culturalmente no aceptan la circuncisión, no se hacen circuncisión. Y la circuncisión en muchos de esos lugares está asociado a temas religiosos. Así es, correcto. Que los protege, por cierto, pero bueno, hay muchos lugares del mundo donde rechazan eso. Finalmente, doctor, en el día de hoy hemos estado conversando con el doctor Henry de los Santos, urólogo, y nos ha hablado esencialmente del cáncer de pene, de cáncer de testículo. ¿Qué se debe hacer, doctor, en el caso de esa pequeña lesión que tenemos, rara, esa ulceración en el pene, en la piel que cubre el glande, alguna ulceración, alguna llaguita, alguna verruguita, según lo que usted ha dicho? ¿Qué se debe hacer ya finalmente para orientar a nuestro paciente? ¿Cuál es la prevención que debemos hacer para este tipo de enfermedad? Claro. Lo primero es que si la circuncisión es necesaria, como es necesaria con una gran parte de los niños, hay que hacerla. Lo segundo es llevarlo una vida sexual ordenada, evidentemente que si usted se contamina, el hábito de fumar y lo que tiene que ver con otro tipo de cáncer en sentido general, si usted puede vivir saludable, usted va a tener menos frecuencia, no solo de cáncer de pene. Y lo tercero es que si usted encuentra una lesión, no se automedique. Con frecuencia nos llegan los pacientes, después que tienen mucho tiempo poniéndose crema en un tumor de pene, pensando que era una laceración, que no curaba, que era una enfermedad de transmisión sexual. Si usted tiene una lesión que no se quitó en unos días, vaya al médico, que si nosotros la diagnosticamos como una lesión superficial, pudiera bastar con quitarla. Pero si la lesión invade órganos del pene, probablemente el procedimiento va a terminar con amputar parcialmente el pene, o si avanza mucho, en muchos pacientes tenemos que retirarle el pene por completo. Wow. O sea que podemos decir, el doctor Henry de los Santos, urólogo, ¿que está ubicado? ¿Dónde está ubicado? En el Centro Médico del Caribe, acá en la 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Es un centro que todo el mundo que pasa por la 27 se da cuenta. 27 esquina Leopoldo Navarro, en los teléfonos 809-221-6309, 809-221-6309, nos ha dicho que este cáncer específicamente se identifica temprano y podemos tener curación. Sí, Sin embargo, si se identifica, pero usted todos los días agarra su pene para orinar, todos los días el hombre varias veces va y orina, y si usted empieza a notar que hay una verruga, que hay una lesión, que hay algo extraño que empezó, que apareció, usted tiene ya la obligación de ir donde su urólogo. El tiempo se nos ha ido. Doctor, finalmente tiene la oportunidad de despedirse y le agradecemos la gentileza de estar por acá, por Hablan los Doctores. Pero antes de la palabra del doctor, repite la dirección donde está el doctor. Centro Médico del Caribe, está en la 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro, en el teléfono 809-221-6309. 809-221-6309. Doctor, para despedir. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a su programa, y la verdad es que aunque los genitales no son algo por lo que los hombres van tanto al médico como debieran, nosotros les recomendamos que no jueguen al médico
con las lesiones genitales. Si usted encuentra cualquier cosa en sus genitales, pida una opinión médica, que el tiempo en el que hacemos diagnóstico es la base fundamental para que un paciente se pueda curar. Excelente. El lunes es otro día. Nos vemos con ustedes, nos vemos con nuestro colega y amigo Eladio Hernández, y ya viene por ahí el doctor Nelson Rodríguez Monegro, se incorporará probablemente ya esta semana. Muchas gracias, señores, pasen un buen fin de semana, sobre todo en familia. Muy buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.